Ok, listo. Bueno, entonces, para empezar esta clase, como siempre, voy a recordar lo que vimos las clases pasadas. Y es que la clase pasada lo dejamos en que les estaba enseñando sobre cómo se maneja Adobe Animate. Les enseñé sobre las herramientas que habían, les enseñé algunos atajos para llegar a esas herramientas y algunas otras funciones básicas. Hoy les voy a enseñar sobre la línea de tiempo que está más enfocado en la animación, más enfocado en la animación que en el dibujo. Es decir, en la clase pasada era una clase en la que se enfocaba sobre el dibujo, sobre cómo crear figuras, sobre cómo dibujar, cómo borrar, etcétera. Y en esta clase es más que todo sobre la animación en sí. Entonces les voy a compartir pantalla y les voy a comenzar a explicar. Ok, entonces, aquí estamos como otra vez en Adobe Animate. Aquí abajo está la línea de tiempo. Aquí la agrando un poco más. Bueno, como les dije, acá a la izquierda están las herramientas, a la derecha están las propiedades. Y bueno, entonces para explicarles cómo funciona la línea de tiempo, voy a hacer una pequeña animación, una animación corta para más o menos explicarles cómo se hace eso. Entonces, esperen un momento. Ok, bueno. Bueno, estaba buscando. Listo, ya. Ok, entonces, bueno, la línea de tiempo es muy diferente cómo se anima en Pivot a cómo se trabaja cómo se anima en Adobe Animate. Acá hay algo que se llama línea de tiempo y eso nos va a determinar cuántos fotogramas van a haber. eh, y acá, pues, en esta línea que se ve acá en estos cuadritos, cada cuadrito va a significar un fotograma. Aquí recuerden que aquí en la parte de arriba nos dice 24,00 FPS. Eso nos indica pues la velocidad de fotogramas. Pues eso básicamente será la velocidad con la que esta línea de acá azul pase más rápido o más lento. Bueno, entonces empezamos acá a hacer un fotograma que es como como si fuera una nota musical. ¿Sí ven? Entonces si nosotros dibujamos algo en el tablero, a ver, voy a coger el pincel y voy a dibujar algo. Digamos, dibujo un círculo. Ahora sí ven que el fotograma de abajo ya no está como transparente, sino que está como con un puntito negro. Entonces, cuando no había nada, estaba de esa manera. Y cuando ya había algo, estaba de la manera de color negro el fotograma. Eh, bueno, entonces hay varios tipos de fotogramas. Digamos, acá tengo este círculo. Hay varios tipos de fotogramas. Eh, bueno, y para añadir un fotograma tenemos que dar clic a donde vayamos a poner un fotograma, le damos clic derecho y le damos en algunas de estas opciones. Las que más se usan son insertar fotograma clave, insertar fotograma clave en blanco. Y esto pues va a ser varias opciones de fotograma. El fotograma clave es para que se mantenga el dibujo que veníamos trabajando en ese mismo fotograma. O sea, este círculo de acá que yo dibujé en el fotograma de antes va a aparecer también en este, porque es un fotograma clave. Si yo quiero un fotograma clave en blanco, entonces damos clic derecho, le damos el fotograma clave en blanco y es básicamente lo mismo que el fotograma clave, pero con la diferencia de que no va a haber nada en ese fotograma, va a estar totalmente en blanco, es decir, que podemos dibujar en él para rellenarlo. Entonces,
el fotograma está en blanco, pero si hacemos un dibujo, pues van a ver que ahora es un fotograma clave normal. A ver, otros tipos de fotogramas podrían ser un fotograma normal, que este fotograma, a diferencia del fotograma clave, este fotograma no va a poder, no, va a ser como una extensión del fotograma anterior. Es decir, por ejemplo, acá, este acá que estoy señalando es un fotograma normal. Y el que tiene el punto negro es un fotograma clave. Entonces, todo fotograma que tenga un punto es un fotograma clave. Y el que no, pues será uno normal. Ok. Por ejemplo, están los fotogramas. Bueno, esos son como los principales que vamos a trabajar, que vamos como a usar en casi todas nuestras animaciones. Digamos, voy a hacer una pequeña animación acá en la que esta pelota, digamos, vaya a rebotar. Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo sería una pelota rebotando usando el aprendido y usando la línea de tiempo. No, más bien una pelota, no, hagamos algo un poco más que requiera un poco más de trabajo en la línea de tiempo. Aquí nosotros podemos eh, crear varias capas. En esta parte de acá a la izquierda dice capa número 1 y acá podemos añadir una nueva capa. Ahora hay capa 1 y capa 2. Se puede añadir carpetas, pero eso ya no es tanto de la animación en Adobe Animate, sino es añadir videos y otro tipo de cosas. Bueno, entonces acá se añaden capas. ¿Y qué es lo que hacen las capas? Nos permite como organizarnos de mejor manera cuando vayamos a realizar animaciones. Entonces, si queremos hacer una animación compleja en la que tengamos un personaje que tenga pelo, ojos, ropa, piel y que haya fondo y que hayan efectos y que haya color y que haya todo eso, nosotros no podemos dejarlo todo en una misma capa porque cuando queramos modificar los ojos también se nos va a modificar la cara sin querer o se nos va a modificar el pelo o el color o los efectos o el fondo. Entonces, por eso necesitamos separarlo por medio de capas. Si nosotros, voy a hacer un ejemplo acá. Hago un círculo acá. Y si ven que estoy seleccionando la capa 2, ahora me voy a la capa 1 y hago un triángulo. ¿Ok? Hice el triángulo acá. Digamos que como el triángulo está en la capa 1, pues digamos que yo no quiero que la capa 1 se vea, o sea, yo no quiero que ese triángulo se vea, pero que siga existiendo ahí. Entonces le doy acá justo debajo del ojo, de este ojito que hay acá, y le doy acá, clic. Y el triángulo no se ve, pero no significa que no esté ahí, significa que lo ocultamos. El triángulo, o sea, toda la capa 1 está ocultada. Si yo hago otros dibujos en la capa 1, en este fotograma, como por ejemplo una línea o un cuadrado, y le doy en ocultar, pues todo lo que dibujo en la capa 1 va a aparecer como si estuviera invisible, pero va a seguir ahí. Al lado de este ojo hay algo que hay una especie de candado. Este candado lo que va a hacer es bloquear esta capa. Lo que quiere decir que no podemos dibujar en esta capa ni podemos modificar las figuras o objetos que estén dentro de esta capa. Entonces, si ven que acá en el cursor del mouse aparece el pincel y aparece como un signo de prohibido al lado de eso. Eso quiere decir que no vamos a poder modificar la capa en la que estamos trabajando justamente porque la bloqueé. Ok, entonces ven acá, lo voy como a seguir dibujando y dice, la capa actual, capa número 1, está bloqueada u oculta. ¿Desea desbloquearla y mostrarla? Esto nos va a salir si queremos, si vamos a tratar de modificar la capa, pero pues como está bloqueada no nos va a dejar. Entonces, si queremos que siga bloqueada, pues le damos que no. Y si queremos desbloquearlo, le damos que sí. Yo no quiero que siga, yo quiero que siga bloqueada, entonces le doy que no. Y acá, pues como ven, va a seguir bloqueada. Y pues para desbloquearla simplemente se le da acá en el candado y listo. De acuerdo. Ahora, si tenemos varias capas, digamos que tenemos 3 capas. Tenemos acá esta capa que es como un óvalo y en esta capa tenemos el triángulo. Y tenemos el óvalo, el círculo y el triángulo. Tenemos 3 capas. Si yo quiero
que no se vea ninguna de las capas, o sea, que absolutamente todas las capas estén ocultas, no le damos al ojo que está al lado de la capa, sino le damos a este ojito que está acá, en la parte arriba de todas las capas. Le damos clic y se ocultan todas. Y si queremos que vuelvan a aparecer, pues le damos otra vez clic ahí. Y lo mismo para bloquearlas. Se bloquean todas o se desbloquean todas. Acá hay algo también interesante y es que hay una función que se llama mostrar todas las capas, bueno, mostrar las capas con contornos. Eh, y esto nos va a hacer pues que las capas no se vean como con el relleno, sino que solamente se vea el contorno de un color. Entonces lo doy acá y ven que se ven como el círculo, el óvalo y el triángulo se ven de manera diferente. Ok. Y bueno, y esto es para resaltar capas. Esto es como para que si queremos darle prioridad a algunas capas que estemos animando, pues para que organizarnos mejor, le damos acá en este circulito acá y van a ver que en la línea de tiempo la capa número 2 es la que más se va a resaltar porque va a estar morada. Y lo mismo si queremos también con la naranja y con la azul, o en fin. Para eliminar una capa le damos acá o sea, seleccionamos la capa y le damos en la caneca de basura, donde dice eliminar. Y así de sencillo se elimina una capa. Bueno, acá digamos que, espérame. Digamos que eh, tenemos acá un fotograma súper largo. Esperen un momento. Bueno, tenemos ya una línea de tiempo un poco más extensa. Esto de color azul que aparece acá, nosotros lo vamos a arrastrar y a medida que lo vayamos moviendo de izquierda a derecha, nos va a mostrar, nos va a desplazar por los fotogramas. Así, en orden. Izquierda más atrás y derecha más adelante. Como, como en el plano cartesiano, que ustedes entre más a la izquierda vayan, más negativo será el número. Y entre más hacia la derecha, pues más positivo. Entonces, entre más hacia la derecha desplacemos esto, va a ser más adelante lo que va a pasar en la animación. Y entre más a la izquierda, pues va a ser lo que va a pasar antes. Y acá, mientras yo arrastro esto de un lado a otro, si ven que acá hay unos numeritos que se están cambiando, que dice 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, dice 7F, por ejemplo. Eso indica que estamos parados en el fotograma número 7. Este de acá es el fotograma número 7. Bueno, digamos que ahora si recuerdan en Pivot, yo les hablé sobre algo llamado papel cebolla. El papel cebolla es como les había dicho en Pivot, es como una sombra que nos muestra en qué posición estaba ubicada la figura seleccionada en el fotograma anterior. Entonces tenemos este triángulo acá y queremos desplazar ese triángulo a otro lado. Hasta, a ver, espera un momento, quito este fotograma. Ok, queremos desplazar este triángulo hacia otro lado. Entonces, lo que queremos hacer es que podemos aplicar, por ejemplo, lo que les había dicho de los principios de la animación. Vamos a aplicar unos principios de la animación a este triángulo para hacer una animación corta de que este triángulo se desplace desde la izquierda hasta la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es primero aplicar el principio de la animación de, de forma de animación de fotogramas claves, de poses claves. Entonces, el tipo de animación de pose a pose pues nos indica, podemos dibujar o por lo menos posicionar los lugares en los que queremos que esté el triángulo al inicio y al final de la acción. Acá activamos el papel cebolla. Aquí ven que dice, en estos dos circulitos dice piel de cebolla, que es lo mismo que papel cebolla. Le damos clic y acá automáticamente se activa el papel cebolla. Es decir, aparecen dos franjas, dos líneas, una azul y otra roja. Eh, la azul nos indica, nos va a mostrar el papel cebolla de los fotogramas que estaban antes y el rojo los que estarán después. Esto igualmente lo podemos configurar acá dándole clic derecho a los círculos. Esto nos va
a decir de qué manera queremos que nos muestre el papel cebolla, si todos los fotogramas, si solamente algunos, en fin. Aquí en configuración avanzada es por si queremos que se vea de una manera u otra. Entonces, si queremos que la figura en papel cebolla se vea de color azul, pues acá está azul, pero si queremos que se vea de color amarillo, pues le damos acá al color amarillo. Y ahora los fotogramas que estén antes del que estemos seleccionando va a ser de color amarillo. Y los siguientes pues serán rojos, o sea, lo podríamos cambiar, pero quedémonos con el rojo porque me siento más cómodo con el rojo. Bueno, y acá se puede como manejar la opacidad, o sea, que se vea más transparente o menos transparente el papel cebolla. Y acá reducir en función, o sea, reducir como entre más lejos esté del fotograma seleccionado, que se vea más o menos transparente. Ahora, vamos a ubicar el triángulo al lugar en el que queremos que termine. Digamos que queremos que el triángulo termine por acá. Lo vamos a desplazar hasta ahí. Ven que quedó una sombra como de color como amarillenta. Ese es el papel cebolla actuando. Ese es el papel cebolla que nos indica en qué fotograma estaba antes el triángulo. Digamos que yo quiero que suceda esta acción, este movimiento del triángulo de aquí hasta allá. Quiero que suceda en el transcurso de un segundo. Entonces, acá en la línea de tiempo, además de indicarnos los fotogramas en la línea de tiempo, como 5, 10, 15, 20, en la parte de arriba hay algo que nos indica el número de segundos. Entonces, acá ven que dice 1S, acá dice 2S, y acá debajo del 1S, pues arrastramos este fotograma clave hasta debajo del 1S. Eso quiere decir que desde el fotograma 1 hasta el fotograma 24 pasa un segundo. Y esto concuerda exactamente con la velocidad de fotogramas por segundo. Porque si estamos a 24 fotogramas por segundo, quiere decir que 24 fotogramas equivalen a un segundo. Entonces, y aquí nos muestra eso. Un fotograma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23 y 24. Esto sería un segundo. Ahora ya tenemos el tiempo en el que queremos que transcurra la acción del segundo, o sea, un segundo, vamos a querer que sea. Entonces, bueno, vamos a añadir un fotograma intermedio. Acá en toda la mitad, en el fotograma número 12, que es exactamente la mitad de 24. Entonces, bueno, y podemos arrastrar hasta donde queremos que sea el papel cebolla. Como acá no se veía el siguiente fotograma, pues arrastro la línea roja hasta el fotograma 24, que ahí pues ya se ve el último fotograma. Y, y lo ponemos, digamos, acá. Acá, más o menos acá. Entonces ya tenemos tres fotogramas, tres fotogramas de poses. Con la que empieza el triángulo en la mitad y donde termina. Ahora vamos a comenzar a aplicar principios de la animación como lo vendrían siendo la aceleración y desaceleración. Si queremos que se vea un movimiento fluido, pues entonces vamos a tener que recurrir a este principio. Entonces, el movimiento del el triángulo está acá quieto en el primer fotograma. Ahora, en el segundo fotograma queremos que vaya un poco más rápido. Entonces, lo seleccionamos el triángulo y lo movemos un poquito nomás. Y ahora en el siguiente fotograma lo movemos y ahora un poco más. Y asimismo vamos haciendo lo demás con los fotogramas del final. Como por ejemplo acá añadimos un fotograma, le damos clic derecho, insertar fotograma clave. Y vamos a desplazar el triángulo. Acuérdense que donde más se añaden fotogramas es al inicio y al final de cada acción. Entonces, por eso es que en los últimos fotogramas y en los primeros casi no separamos la figura de su sombra. Y aquí pues vamos repitiendo el proceso, imaginando la trayectoria que va a recorrer nuestro triángulo. Entonces aquí, y también podemos aplicar otro principio, que sería el principio de los arcos. Entonces, si queremos que se vea incluso más fluido, como más suaves los movimientos, podemos hacer movimientos como con curvas. Entonces aquí vamos
como desplazando el triángulo cada vez más rápido, si ven que cada vez lo separo más de la sombra del fotograma anterior. Y así es simplemente repetir el proceso e imaginarnos la trayectoria. Esta animación es como una animación muy simple, pero esto les puede servir si quieren llegar a hacer animaciones más complejas. Ah, bueno, hay algo que tienen que saber, es que a pesar de que estamos trabajando a 24 fotogramas por segundo, podemos animar momentos en los que pareciera que fuera a 12 fotogramas por segundo. O sea, que podemos dejar fotogramas en blanco, o sea, no en blanco, sino mover los fotogramas en clave, de manera de que haya un espacio de un fotograma en el que el dibujo no se mueva de posición. Es decir, miren acá, del fotograma 7 al fotograma 8, el triángulo no se desplazó para nada. Y esto nos puede servir como para organizarnos un poco más o hacer escenas más lentas, etcétera. Entonces aquí, digamos, yo estoy poniendo esto de esta manera. Ok, aquí seguimos ahora añadiendo fotogramas en la parte del final de la acción. Bueno, aquí seguimos añadiendo fotogramas. Eh, Recuerden que hacer animaciones es un proceso que puede llegar a ser un poco lento y por eso más que todo se dice que un animador necesita paciencia y dedicación. Entonces, para esta animación, que ustedes ven que es muy simple, nos puede tomar un poquito de tiempo realizarla. Pero mientras ustedes vayan practicando y animando, van a descubrir nuevas técnicas que les van a permitir hacer las animaciones de una manera más rápida u otra. Eso ya lo van a ir aprendiendo con el paso del tiempo. A ver, entonces voy a organizar estos fotogramas. Ok, de esta manera. Em, bueno, si queremos que la animación, digamos, aquí ya tenemos como una mini animación del triángulo desplazándose. Ya hicimos la animación del triángulo llegando desde un lado a otro. Entonces, si queremos que nuestra animación se repita, que nuestra animación, si queremos verla como apenas se termine, que vuelva a empezar como un pivot, la función de repetir, o como si fuera un GIF. Entonces entonces tenemos que irnos a, esperen, a esta parte de la línea de tiempo, que es como una flecha que dice reproducir indefinidamente. Le damos acá y apenas le damos clic a esta flechita, acá va a aparecer una especie de rectángulo, bueno, de figura azul. Ahí ven, entonces le doy clic y ¡pum! Aparecen. Entonces, esto lo arrastramos desde el fotograma, desde el que queramos que se repita, hasta el otro. Entonces, si queremos que se repita todo lo que animamos, pues entonces le damos desde el inicio hasta el final. Y aquí le damos ahora en reproducir, dándole a, ven, ok, dándole acá al play. Y ahora vemos que se está reproduciendo la animación. Entonces, ven, aquí ya solamente con estos minuticos aquí que les expliqué mientras hacía la animación, miren, ya tenemos una animación, entre comillas, fluida, de un triángulo desplazándose desde un lado hasta el otro. Entonces, para recordar lo que acabamos de hacer, primero ubicamos los fotogramas en los que queríamos que el triángulo se desplazara, es decir, marcamos desde qué fotograma queríamos que se desplazara hasta cuál otro, añadimos un fotograma intermedio que iba a estar en la mitad, en la trayectoria de la derecha, digo, de la izquierda a la derecha, y luego añadimos los fotogramas intermedios. Esta manera en la que acabo de hacer esta animación se conoce como animación pose a pose, que fue un principio que trabajamos. Entonces, miren que en una animación tan simple como lo es trasladar un triángulo desde una posición a otra, aplicamos tres principios de la animación. Aplicamos el de animación pose a pose, el de aceleración y desaceleración
y y el de trayectorias curveadas, arcos o trayectoria parabólica. Entonces, por eso les decía que en las clases pasadas, que los principios de la animación es algo sumamente importante. Imagínense que esta animación de acá, que acabo de hacer un poquito de tiempo, la hubiera hecho sin aplicar los principios de la animación. Puede que me hubiera quedado, puede que no hubiera quedado fluido o que el triángulo terminara en otro lugar que yo no quería o que no se trasladara de la mejor manera o que tuviera un movimiento robótico. Y bueno, pues este es un ejemplo simple que les puedo dar sobre animación. Eh, bueno, esta animación, como ustedes se dan cuenta, no tuve que dibujar el objeto una y otra vez, sino que simplemente lo seleccionaba y lo movía de un lado a otro. Pero, pero Flash no, bueno, Flash también. Adobe Animate nos da la opción también, o nos da la libertad, mejor dicho, de hacer animaciones dibujando una y otra vez. Cuando ustedes hagan una animación, a ver, por ejemplo, les voy a abrir un archivo y les voy a explicar. ¿Dónde está? Esperen, miro. A ver, creo que era este. Bueno, ahí se está abriendo. Ok, creo que era este. Bueno, acá, como ven en esta animación, fíjense en la línea de tiempo. ¿Cuántas capas ven acá? Miren, hay capa 3, capa 2, capa 1, capa 4. Y acá, como hay varias capas, nos aparece a la derecha esta cosita que nos permite subir y ver qué capas hay arriba. Miren, hay capa 5 y capa 6 también. Entonces, nos podemos desplazar con esta cosita, le damos el mouse y subimos y bajamos, y es que tenemos ya muchas capas. Y acá, pues, miren que puede parecer un poco confuso, pero ya tienen las bases de lo que significa cada cosa en la línea de tiempo. Bueno, por ejemplo, acá, en esta animación, de este pedazo en el que el personaje, bueno, en el que la carita cierra los ojos y coge el cigarrillo con la boca, está separado por varias capas. Por ejemplo, el cigarrillo es la capa 5. Por ejemplo, el color de la cara es la capa, uy, espera, corro esto. Es la capa 3, los ojos son la capa 5 y la capa 4, la boca también la capa 4, el, el borde del círculo es la capa 3, en fin. Separarlo por capas también nos permite que podamos elegir qué objetos queremos que estén adelante y qué objetos queremos que estén atrás. A ver, me vuelvo a este archivo. Si queremos, si tenemos otro círculo acá, esperen, hago otra capa. Voy a dibujar un círculo porque me gusta mucho los círculos. Entonces tenemos este círculo de color, vamos a darle un color verde. Tenemos este círculo verde en la capa 4. El círculo está adelante del triángulo. Si queremos que el círculo esté detrás del triángulo, tenemos que pasar la capa 4 por debajo de la capa 1. Y ahora el círculo está detrás del triángulo. Entonces, las capas que queremos que estén más adelante van a ser las que están más arriba. Entonces, entre más arriba esté una capa, esto quiere decir que va a estar más adelante. Y entre más abajo, quiere decir que está más atrás. Entonces, ahora el círculo que es la capa 4, va a estar en la parte de más atrás porque es el que está más abajo. También algo que nos sirve para organizarnos mejor es ponerle nombres a las capas. Por ejemplo, quiero que el círculo, la capa 4, que es el círculo, queremos que se llame círculo. Entonces, le damos acá doble clic. Le damos doble clic a la parte donde dice capa 4. Aquí nos va a dar la opción de borrar y escribir el nombre que queramos darle a la capa. Entonces, queremos que sea círculo. Y ahora, pues la capa se llama círculo y así no nos vamos a perder cuando veamos un montón de capas, capa 1, capa 16, y nosotros no nos acordemos, uy, el círculo en qué capa lo dejé en la capa 16, en la 15, no me acuerdo en cuál la dejé, y pues ahí uno pierde tiempo.
Por eso es más efectivo como ponerle nombres a las capas. Porque puede que eh, organizarse en animaciones que no tengan muchas capas sea algo sencillo, pero ahora imagínense en una animación que tenga de todo, que tenga fondo, que tenga muchos objetos moviéndose al mismo tiempo, personajes complejos con ropa, con todo, van a haber muchísimas capas y ustedes se pueden perder ahí buscando. ¿Y será que la ropa del personaje estaba en la capa 1 o en la 16? En fin, hay muchísimas y se pierden. Entonces, por eso también es importante ponerle nombres a cada capa. En la capa 1 le ponemos el nombre de triángulo. ¿Ven? Y así ya pues vamos a encontrar que cuando queramos animar la capa del triángulo, pues nos vamos donde dice triángulo. Y bueno, acá en esta animación que les estoy mostrando de la carita que coge el cigarrillo con la boca, las capas también nos sirven para objetos que no queramos borrar y objetos que sí queramos borrar. Eh, espera, que el Samuel me escribió que si podemos ver la animación completa para guiarnos. ¿Cómo así? ¿Como todos los fotogramas? Sí, miren, acá, digamos, esperen, quito el círculo para que no interrumpa. Sí, miren, acá, por ejemplo, se está arrastrando, va por la mitad y luego termina al final. Al final es donde más añadí fotogramas porque es donde más, eh, porque es donde más lento va a ir. Entonces, entre más añadan fotogramas, más lento se va a ver el movimiento. Ah, la otra. Eh, es que la otra animación es una animación que hice para una tarea, entonces es como, o sea, pareciera que no tuviera sentido, pero es porque son varios archivos. Es decir, para la tarea esa que tenía que hacer una animación larga, hice varios archivos, así que esta animación está dividida en varios archivos de Adobe Animate. Y pues a simple vista pareciera que no tuviera sentido, como bueno, una carita que recibe un cigarrillo y comienza a fumar. Pero pues bueno, este es un ejemplo de algo que he animado. Entonces, como les decía, hay objetos que nosotros no queremos tener que borrarlos y volverlos a dibujar, como es el caso del círculo. Si ven que el círculo de la cabeza de nuestro personaje no queremos tener que volverlo a dibujar. Entonces, lo dejamos en la capa número 3, digamos que está en la capa 3, y la capa 3, como ven acá, todos los fotogramas de la capa 3 eh, van a ser iguales, excepto que como el círculo lo muevo un poco, pues aquí simplemente seleccionamos el círculo y lo movemos. Miren, aquí lo movemos, no tenemos que volverlo a dibujar. Pero en cambio con los ojos, ¿qué pasa? Con los ojos, si para el movimiento de la cara, de los ojos, de las cejas, de la boca, si tuve que borrar y dibujar las expresiones de la cara, porque si desplazaba los ojos de un lado a otro, pues no se iban a cerrar y tampoco se iban a abrir y la pupila tampoco se iba a mover y la forma de los ojos tampoco iba a cambiar. Entonces, por eso hay, en las animaciones hay cosas que nosotros tenemos que borrar y volver a dibujar para animar y hay otras cosas que no. Entonces, acá los ojos y la boca, todo, yo lo dibujé es decir, borraba y dibujaba. Y lógicamente aplicando el proceso que les expliqué anteriormente. Y bueno, si no existieran las capas, imagínense, si no hubieran capas, entonces, ¿cómo haríamos para mover, para animar los ojos, eh, abriéndose y cerrándose y al mismo tiempo que la cabeza no la tuviéramos que borrar? O sea, sería totalmente un desorden que no nos dejaría animar para nada. Y incluso por más de que quisiéramos, el resultado no sería el mismo que si separamos las cosas en la animación. Y eso también de lo de la línea de tiempo y de las capas nos permite animar independientemente una cosa u otra. Por ejemplo, podemos decidir qué animar primero. Yo primero, bueno, primero, en esta animación lo que hice fue primero animar los fotogramas pose a pose. Es decir, esta carita de acá, esta carita de acá, o sea, la cara con la que empieza el movimiento, la cara con la que termina el movimiento y el fotograma intermedio que si no estoy mal era este en el que tiene los ojos cerrados.
Entonces tenía el fotograma inicial, el fotograma del medio y el fotograma final, y luego ya lo que me quedó fue ponerle los fotogramas intermedios, añadiendo más al inicio y más al final del movimiento para que se vea fluido. Y pues bueno, entonces animé primero eso, animé también independiente el movimiento de la cabeza, porque si ustedes ven acá, la cabeza se mueve un poquito como el círculo se mueve, o sea, es decir, no se queda todo el tiempo en el mismo lugar, sino que también lo moví un poco para que se vea un poco más suelto, para que se vea mejor, entonces también lo moví un poquito el círculo. Entonces animé el círculo, luego animé los ojos, luego la boca y por último, lo último que animé fue el cigarrillo. Entonces yo considero que esto es una ventaja a comparación de Pivot, ya que en Pivot nosotros, si bien podemos hacer esto, nos va a tomar mucho más tiempo porque nos va a tocar modificar cada fotograma. Adobe Animate tiene una forma de organizarse en los fotogramas que nos permite hacer mejores animaciones. Por eso les digo que Adobe Animate es un programa enfocado más a lo profesional. Es decir, Pivot es algo que nos deja hacer animaciones simples, sencillas, pues, o sea, Pivot nos deja hacer buenas animaciones. Eso sí, si ustedes son muy buenos animadores, pues lógicamente en Pivot van a hacer muy buenas animaciones. Lo que pasa es que en Pivot nos vemos un poco limitados, ya que no tiene tantas funciones como en Adobe Animate. Esta línea de tiempo que ustedes ven acá, que les expliqué en esta clase, es algo que da una ventaja a los animadores que animen en este programa sobre los que animen en Pivot. Em, bueno, entonces, otra cosa que creo que no les había explicado la clase pasada y es sobre cómo acercarse y alejarse cómo acercar y alejar cosas. Entonces, eh, si ustedes notaron en el transcurso de la explicación, me acerqué en algunos momentos hacia la cara. Esto se puede hacer con la herramienta de la lupa o con el atajo de la letra Z y nos acercamos. Pero ahora para alejarnos, ¿cómo hacemos? Pues bueno, miren, acá, en la parte de arriba, hay algo que dice 200%. Esto que dice 200% es el porcentaje de ampliamiento, de expansión, bueno, de acercamiento que está en nuestra animación. Si este número de acá, de 200%, lo subimos a 500, pues ahora va a estar más grande. Y si lo subimos a 1000, pues ahora, perdón, a 1000, pues ahora miren cómo va a estar de cerca. Y con la herramienta de la mano, que les había explicado en la clase pasada, nos podemos desplazar por la animación y ver más los detalles. Aquí, por ejemplo, ven que desde muy cerca hay algunos como errores de dibujo, pero chiquiticos acá. Como por ejemplo que acá hay una línea que se sale del ojo, como por ejemplo que acá esta línea es un poquito más torcida, en fin. Y lo mismo para alejarnos. Si queremos alejarnos, entre más queramos alejarnos, pues más hacemos el número pequeño. Entonces lo dejamos en 50 y ahora miren cómo se ve desde lejos. ¿Sí? Ahora se ve muy lejos. Listo. Bueno, sobre la línea de tiempo. Bueno, yo creo que esto sería ya todo por por la clase de hoy. Los que asistieron, muchísimas gracias por venir a la clase. Y, y pues de todo corazón espero que que les sirva todo lo que les expliqué. No solo en esta clase, sino en las demás. Eh, y como les repito en casi todas las clases, ustedes lo que yo les explique, pues, lo tienen que aplicar, lo tienen que practicar y de esa manera van a seguir mejorando y también no se les va a olvidar lo que les enseñé. Porque, digamos, es como cuando una persona se aprende las tablas de multiplicar, digamos que se aprende la tabla del 6. Si esa persona no repasa la tabla del 6 en toda su vida, y digamos que dura muchísimo tiempo sin practicar la tabla del 6, pues se le va a olvidar o se le va a dificultar volver a aprenderla. Entonces, un dicho que suena mucho por ahí, la práctica hacia el maestro. Y así una persona considere que no tenga talento, esa persona con disciplina y con constancia va a lograr
hacer buenas animaciones. Entonces, bueno, ya con esto me despido. Les deseo una muy feliz tarde y nuevamente les agradezco por asistir a esta clase. Muchas gracias. Adiós, gracias.